Hola a todos, soy Marco Gornati y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar del eneatipo 2. El eneatipo 2 es un eneatipo emocional. Se lo puede conocer a veces como el servidor o el ayudador del eneagrama y también se puede decir que es el que necesita amor. Su herida de nacimiento es una sensación de abandono, de ser indigno de afecto y cariño. Su pasión es el orgullo y su fijación es la falsa abundancia. A modo de una introducción breve, podríamos decir que estas personas buscan obtener el amor de los demás para sanar así su herida infantil. Es así como van adoptando este perfil interesado, ¿no? Donde ellos creen que el amor es algo que reciben en contraprestación de dar ciertos favores, de esforzarse por ayudar a los demás. Por lo que finalmente los demás van a estar en deuda conmigo por todo lo que les doy y van a retribuirme su amor, me van a dar su amor, su afecto y su cariño, configurando así este perfil, ¿no?, de ayuda interesada. Son personas de una gran autoestima, ¿sí? Ellos internamente se sienten llenos, maravillosos, plenos, y desde ahí, desde esa sensación de plenitud, se dan y se brindan a los demás. Pero esto es para buscar relaciones, ¿no?, de codependencia. Doy a los demás para que ellos sientan que deben retribuirme y en esa retribución yo me siento más engrandecido, me siento más orgulloso. Externamente son personas muy naturales, espontáneas, cálidas, amables y que ponen mucho esfuerzo, mucho énfasis en sus relaciones personales, en sus vínculos personales. Ellos dedican un gran esfuerzo a estos vínculos y esperan ser retribuidos por este esfuerzo que ponen. Vamos a pasar a describir ahora entonces cuáles son las características principales de este patrón de personalidad. Y para ello vamos a describir tres grandes características. La primera, y un poco en relación a lo que acabamos de decir, es la gran importancia que ponen a todos sus vínculos emocionales. Estas personas tienen una gran capacidad, una gran facilidad para detectar los estados internos y los deseos y necesidades, sobre todo emocionales, ya sea propios como los de los demás, ¿sí? Y desde este reconocimiento les es muy fácil, les es muy natural vincularse emocionalmente con los demás. Tienen muy buen tacto para vincularse. Reconocen, saben lo que los demás están sintiendo, deseando y necesitando y pueden ser muy empáticos con el otro en ese reconocimiento. Es así como muchas veces suelen halagar a los demás y ya desde un punto más patológico, podríamos decir, o neurótico, a adular a los otros, pero como un mecanismo a veces tanto inconsciente y automático. Y desde este reconocimiento, ¿no?, de los estados internos del otro y de querer ayudar a los demás, suelen ser muchas veces un poco entrometidos en la vida de los demás, en el sentido de déjame que te ayude, que yo sé lo que vos necesitás, ¿sí? La segunda gran característica de este patrón de personalidad es el engrandecimiento de su imagen. Este engrandecimiento dado principalmente por todo este mundo, ¿no?, emocional y este amor que creen que tienen para dar a los demás. Son personas con una muy buena imagen de sí mismos. Ellos ya se sienten plenos, llenos y personas maravillosas. Digamos que sienten que están más y mejor dotados que los demás y eso hace que se sientan orgullosos. Desde esta sensación de sentirse llenos, sienten que pueden dar mucho a los demás, sobre todo de este amor que ellos tan llenos están de este amor, ¿no? Quieren compartir este amor con los demás y el hecho de compartirlos y de ayudar a los demás los hace sentir aún más engrandecidos, ¿sí? Alimentando, ¿no?, todo este orgullo, todo este dar interesado. Y la tercera y última característica de este patrón de personalidad es su espontaneidad y naturalidad. Son personas que confían mucho en sus impulsos y en sus sensaciones internas, ¿no? Y muchas veces pueden pasar a la acción en este sentido de lo hice así porque lo sentí. Y esto a veces puede ser un poco contraproducente porque no piensan a veces las cosas antes de actuar.
Y desde su gran autoestima, naturalidad, espontaneidad y muchas veces hasta hedonismo de no querer contactar a veces con el dolor, son personas que no les gustan los límites, las obligaciones y muchas veces tampoco contactar con el dolor y la frustración. Vamos a pasar a describir ahora cómo es el patrón neurótico que da forma a este patrón de personalidad. Y vamos a describir así 4 grandes ítems o características de este patrón neurótico. La primera característica que vamos a describir es su tendencia a la manipulación a través de la seducción. Como dijimos anteriormente, desde su gran capacidad de detectar los estados internos de los demás, sobre todo principalmente los deseos y necesidades de la esfera emocional, a partir de esa detección pueden seducir y manipular a los demás. Esto igualmente muchas veces es un mecanismo automático e inconsciente. Muchas veces no se dan cuenta que están seduciendo y manipulando al otro, pero inconscientemente entonces buscan crear estas relaciones, ¿no?, de codependencia. Y desde esta manipulación pueden ser caprichosos con los demás y explotadores también con los demás. Estas personas en general son personas, ¿no?, dijimos, más amables, cálidas, digamos, con un perfil más de persona buena, más encantadora, ¿sí? Pero es una capacidad o una cualidad que usan con quien quieren y cuando quieren, ya que si así lo desean pueden ser muy fríos y duros y desde el reconocimiento del estado interno del otro pueden muchas veces dañar en donde más le duele. Otra característica importante de este patrón neurótico es esta necesidad que tienen de confirmar su grandeza. Ellos desean confirmar que esta sensación interna que tienen de ser tan fantásticos, tan maravillosos, sentirse tan llenos, corresponda con la realidad. ¿Y cómo lo hacen? A través de la confirmación de esta imagen, a través de los demás, a través de la opinión y el amor de los demás, de recibir el amor de los demás. Es entonces, ¿no?, que uno comprende que esta sensación de grandeza depende finalmente del otro, de la opinión del otro. Ellos necesitan del amor, el afecto de los otros, de la confirmación de esta sensación de grandeza de los otros. Por eso es que se esfuerzan tanto en sus relaciones y en sus vínculos sociales y emocionales. Y a veces puede pasar, sobre todo en un estado más neurótico, más insano, que sientan que ellos dan mucho, ¿sí?, y reciben poco de los demás. Y para eso tienen 2 mecanismos compensatorios. Si ellos sienten que no están recibiendo todo el amor, el afecto que necesitan de los demás y que ellos están dando mucho, a veces pueden herir a los demás, ¿sí?, contactar un poco más con la agresividad y herir a los demás muchas veces en donde más le duele, ¿no?, como una forma de recriminación al otro. ¿Cómo puede ser que no me ayudes o que no estés para mí si yo estuve para vos en ese momento? Y quizá el otro jamás le había pedido su ayuda, ¿sí?, en una forma a veces de entrometimiento, ¿no?, de eso de crear una codependencia del otro. Y otra acción, a veces incluso hasta más patológica, es esforzarse aún más para recibir el amor de los demás, contactando así con una gran autoexigencia. Desde su gran orgullo, estas personas no se permiten no poder emocionalmente con todo. Ellos sienten que desde esta gran completitud, de este ser personas tan llenas, tan plenas, tan maravillosas, tienen que poder emocionalmente con todo, ¿sí? Y se esfuerzan a veces patológicamente muchísimo, ¿sí?, para agradar y recibir todo el amor de los demás. No quieren hacer notar esta necesidad que tienen, ya que eso no los haría ver como personas tan maravillosas, tan llenas, tan plenas. Y así pueden, desde esta gran autoexigencia, entrar, ¿no?, en una situación de muchísimo esfuerzo, cansancio físico y estrés psicológico. La tercera característica de este patrón neurótico tiene que ver un poco también con lo que venimos hablando, que es esta ayuda interesada, ¿sí?, y esta tendencia a entrometerse en la vida de los demás. Como venimos describiendo, ¿no?, se caracteriza por este dar egoico, por esta ayuda interesada.
te doy, te ayudo, pero para que vos me retribuyas y alimentes mi orgullo, alimentes esta sed de amor que tengo. Así buscan crear dependencia de los demás hacia ellos, pero no se dan cuenta, ¿no?, que son ellos finalmente quienes dependen de los demás, ya que dependen del amor, el cariño, el afecto, de esa retribución de los demás para sentirse amados. Y desde esta búsqueda constante de ayudar, tienden a entrometerse en la vida de los demás, ¿sí?, siendo a veces personas muy intensas. Y muchas veces no son conscientes de que exigen mucho y no dan tanto, prometen mucho más de lo que dan y se consideran merecedores de que le devuelvan mucho más de lo que en realidad reciben. Y finalmente, la cuarta característica de este patrón neurótico es la dificultad que tienen en el binomio amor-sexo. Desde la formación de su patrón de personalidad pueden tener una tendencia a confundir ser deseado con ser amado. Sus relaciones suelen ser relaciones más superficiales, ya que les cuesta muchas veces crear un vínculo emocional profundo con el otro, porque a veces les cuesta entregarse plenamente al otro. Y en sus relaciones de pareja, en general buscan vivir un vínculo pasional e intenso, pero muchas veces cuando cae esta pasión, esta intensidad, pueden sentirse muchas veces decepcionados. Una situación más neurótica y un poco patológica es que muchas veces buscan alimentar su orgullo a través de la conquista, ¿sí? Entonces, muchas veces ponen más énfasis en la conquista en sí misma que en el conquistado, que en la persona que quieren conquistar. Es así en donde entran en un juego, ¿no?, de seducción compulsiva, en donde muchas veces se obsesionan por una persona, pero cuando logran conquistarla, ya no les interesa. Y una característica muy importante y troncal para este eneatipo es que si ellos sienten que pueden ser abandonados por la persona que aman, indefectiblemente van a, siempre del lado patológico, ¿no?, indefectiblemente van a abandonar primero, ya que ser rechazados por el otro, por la persona que aman sobre todo, es el dolor más grande que pueden sentir, ya que contacta con su herida de nacimiento, con su herida infantil, esa herida de abandono. En cuanto a las alas, si el eneatipo 2 tiene predominancia en el ala 1, va a contactar con esta sensación de insuficiencia e imperfección de este eneatipo. Es así como interpreta, ¿no?, que para ser amado tiene que ser perfecto. Y se vuelve así una persona más rígida, más moralista, más juez con quienes lo rodean. Suele contactar, ¿no?, con este enfado, ¿no?, suele tener más rabia, más ira con el momento presente. Y desde esta interpretación, ¿no?, entendemos que le cuesta aceptar realmente las cosas tal como son. Por el otro lado, si la persona eneatipo 2 tiene predominancia del ala 3, va a contactar con esta sensación de infravaloración y menosprecio de este eneatipo. Y así interpreta que para ser amado por los demás debe sobresalir, ¿sí?, del resto, debe mostrar una imagen de éxito. Es así en donde se vuelve una persona más falsa, más materialista y que busca constantemente el éxito para tapar este vacío, este dolor. Vamos a pasar ahora a describir los subtipos del eneatipo 2 según el instinto dominante. Y hay que entender que en general uno puede dividir a los instintos del eneatipo 2 según las conductas que adoptaron los niños en su infancia para obtener el amor de sus padres o de sus progenitores o figuras de autoridad. Y esto va a depender, obviamente, de cómo el niño, la niña, interpretó en su momento, en su infancia, que debía comportarse, y obviamente que depende también de la conducta de los padres hacia niños y del contexto sociofamiliar en el que se desenvolvían. Al subtipo conservación se lo conoce con el nombre de privilegio, y en general se da en niños o niñas que han recibido una actitud sobreprotectora de los padres, una conducta más sobreprotectora de vivir en un mundo más de color de rosa. Desde esta conducta sobreprotectora de los padres que evita el contacto con el dolor, el sufrimiento y la frustración,
Los niños y niñas han correspondido a sus padres con una actitud más tierna e infantil, con esta idea de que alegro la vida de los demás compartiendo mi amor. Se crea una tendencia así a no ver lo feo, lo desagradable de la realidad y buscar siempre más el placer evitando el dolor. Esto hace que este subtipo del eneatipo 2 sean los más hedonistas del eneatipo 2. E incluso muchas veces pueden llegar a no reconocer su propio dolor y frustración, como una forma a veces hasta de desconexión. Desde esta sobreprotección que ha tenido, muchas veces estas personas no han desarrollado las herramientas necesarias para la resolución de problemas o situaciones en la edad adulta, ya que siempre, digamos, ha sido otro quien ha resuelto el problema por mí. Y hace que estas personas, el subtipo conservación del eneatipo 2, siempre tienda a buscar a otro, a depender de otro para la resolución de esos problemas, no sintiéndose capaz, ¿no?, de resolverlos por sí mismo. Es así donde se crea este mecanismo de manipulación neurótico, en donde me muestro como una persona indefensa, incapaz, ¿sí? Seduzco y manipulo al otro, lo hago sentir más capaz, ¿sí?, para que resuelva mis problemas, que tome la iniciativa satisfaciendo mis deseos y necesidades. Incluso muchas veces buscan que el otro se anticipe, ¿sí?, para yo no contactar con el sufrimiento, la frustración y el dolor que eso pueda llevarme a sentir. Digamos que estas personas buscan, a través de brindar su amor y su afecto, entrar en un lugar de privilegio donde el otro corresponda satisfaciendo, ¿no?, todos mis deseos y necesidades que tienen que ver, como buen eneatipo de conservación, con todo lo que son las conductas de bienestar, autocuidado y supervivencia. Y desde esta tendencia de no tolerar la frustración y muchas veces de responsabilizar al otro por lo que sucede, ¿no?, que no se anticipó a la satisfacción de mis deseos y necesidades, contactan con una gran exigencia con los demás e incluso pueden ser muy caprichosos y quejosos. En su ámbito laboral suelen ser personas igualmente muy trabajadoras, muy esforzadas, muy dedicadas a hacer lo que les gusta, ¿sí?, pero siempre esperando esa reciprocidad de los demás, que si no la reciben, de vuelta pueden ser muy caprichosos y muy quejosos. Este subtipo es el más egoísta del eneatipo 2, desde esta sensación de que lo mejor sea para mí, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hacemos un viaje en auto, que el mejor asiento, el mejor lugar sea para mí, o que si nos juntamos a comer, que la mejor porción sea para mí. Ellos siempre sienten que dan más, ¿sí?, de lo que reciben, aunque suele ser al revés. Dan poco y exigen mucho a cambio. Y como buen eneatipo 2, como su gran miedo es el abandono, suelen poner a prueba constantemente al otro a través de múltiples exigencias caprichosas. Al subtipo sexual se lo conoce con el nombre de conquista. Y esto se da en niños que han internalizado que para ganarse el amor de sus padres debían conquistar principalmente al padre o al progenitor del sexo opuesto. En general, con conductas más de tipo adulto, ¿no?, como cuidar, apoyar, estar para el otro, entender, escuchar, e interiorizan que esta conducta, ¿no?, de conquistas es lo que deben hacer para ser amados por el otro. Pero de adulto, esta conducta se genera como una confusión, ¿no?, en donde sienten que para ganar el amor de los demás deben conquistar a los demás. Y esta conquista es una conquista con rasgos de seducción y una seducción con rasgos más eróticos, ¿no?, eróticos sexuales. Este subtipo es el que mejor percibe los estados internos de los demás, sus deseos, necesidades, sobre todo a nivel emocional, y que manipula desde la seducción a los otros a través de esta gran y buena percepción que tiene. Pueden ser muy aduladores, halagadores del otro, haciéndolo sentir como una persona, ¿no?, única, especial, importante. Pero ¿cuál es la finalidad de esto?
La finalidad es que el seducido haga sentir al eneatipo 2 finalmente como una persona irresistible, única, especial, importante, etc. Estas personas se consideran a sí mismas como la pareja ideal, sienten que al estar con el otro lo mejoran al otro y tienen esta tendencia de controlar, manipular y dominar a su pareja a través de las emociones sobre todo. Igualmente, tienen una gran dificultad muchas veces en entregarse completa y plenamente con el otro y siempre pulsa este miedo interno de ser abandonados con el otro. Dentro de lo que es el eneatipo 2, el subtipo sexual es el que más miedo tiene al abandono, sobre todo de su pareja. De los tres subtipos es el más narcisista de los tres y también el más impulsivo, menos reflexivo y hasta a veces agresivo de los tres subtipos. Son personas que pueden ser muy sensibles, pero a veces al sentirse atacadas pueden ser muy agresivas y dominantes. Y finalmente, decir que desde esta confusión que se genera entre ser amado con ser deseado por su pareja principalmente, pueden ser personas un poco obsesivas con el sexo, ¿sí? Quieren sentirse deseadas y para eso pueden llegar a ser muy obsesivas, muy obstinadas con las relaciones sexuales para sentirse deseados y así sentirse amadas finalmente. Y finalmente, al subtipo social se lo denomina ambición. Este subtipo en general se desarrolla más en niños que han tenido un trato un poco más distante, más frío con sus padres, con sus progenitores o con sus figuras de autoridad. Un trato como si fuese más, ¿no?, con rasgos de adultez o de madurez. Es así como estos niños responden actuando, ¿no?, con rasgos más de autosuficiencia y responsabilidad, buscando así el reconocimiento no solo de sus padres, sus progenitores, sus figuras de autoridad, sino también el reconocimiento social, ¿no?, buscando un poco a veces afuera lo que no encuentran en su casa por ese trato no tan distante que tienen. Para este subtipo, desde su actitud tan responsable y autosuficiente y el hecho de no haber tenido unos padres o progenitores tan presentes, hace que estas personas nunca hayan tenido o estado en contacto con límites severos. En general nunca han contactado con una gran frustración o con una figura de autoridad muy fuerte. Y esto hace que nazca este sentimiento interno, esta sensación interna de que pueden hacer lo que quieran, teniendo así un alto componente narcisista y una gran sensación de superioridad por sobre los demás, desarrollando finalmente una gran dificultad para la autocrítica y para ver sus propios errores. Su gran deseo es destacar socialmente, ¿no?, ser reconocido y amado por los demás a través de sus causas sociales, en general causas altruistas, pero que esconden de fondo este deseo interno que tienen de hacer algo para que los demás me amen y me reconozcan. Son personas muy trabajadoras y muy autoexigentes y de los tres subtipos son los más reflexivos y menos impulsivos, ya que quieren cuidar su imagen social. Son personas que les gusta hacerse notar y llamar la atención y en reuniones sociales suelen ser personas histriónicas. Y en las reuniones sociales suelen llamar la atención a través de conductas seductoras, a veces teatrales, emocionales, provocativas, etc. Una característica importante de este subtipo en cuanto a sus relaciones sociales es que suele tener relaciones que podríamos denominar como utilitaristas. En este sentido, buscan que los vínculos que crea o las relaciones sociales que crea les sirvan, ¿sí?, les sean útiles para lograr su objetivo de destacar y ser amado socialmente. Es así entonces cuando al relacionarse con alguien que siente que se encuentra en una posición de superioridad, lo utiliza, ¿sí?, para ayudar a posicionarse un poco más cerca, ¿no?, de su gran rol social y de destacar socialmente, mientras que cuando se relaciona con alguien que considera inferior, lo hace para manipularlo y seducirlo para que los demás lo ayuden, ¿sí?, a conseguir este objetivo que tiene de destacar socialmente y ser amado por los demás.
Es así como muchas veces estas personas pueden ser, ¿no?, amigos de todos, pero en realidad muchas veces no tienen ningún amigo o ninguna amistad real y profunda. En cuanto al descentramiento, que recordemos es este movimiento que se produce ante situaciones de mucho estrés, sufrimiento o inestabilidad, el eneatipo 2 puede descentrarse o conectarse con la parte más oscura de los eneatipos 8 y 4. Al descentrarse y conectarse al eneatipo 8, conecta con esta sensación principalmente de vulnerabilidad e indefensión. Conecta así con toda esta rabia y agresividad del eneatipo 8, volviéndose una persona más beligerante y dominante. Es así como se vuelve una persona que reprocha más a los demás, entra más en conflicto y suele buscar siempre tener el control imponiéndose sobre los demás, ¿no? Como esta sensación de, o esta búsqueda de lo que veníamos diciendo, de que hacé lo que yo te digo porque sé lo que es mejor para vos, pero siempre ahora desde una agresividad o una intensidad tratando de imponerse muchas veces por la fuerza. Por el otro lado, al descentrarse al eneatipo 4, conecta con esta sensación más de rechazo e inferioridad de este eneatipo. Es así como es una persona que conecta con esta melancolía y tristeza de este eneatipo y se vuelve una persona más necesitada. Se vuelve así una persona más egocéntrica, más histriónica, buscando llamar la atención de los demás a cualquier costo muchas veces, volviéndose así una persona muy intensa y con más labilidad e inestabilidad emocional. Y entra en este mundo, ¿no?, muy comparativo, contactando, ¿no?, con la envidia, ¿no?, de cómo los otros pueden ser felices y yo no, si me esfuerzo tanto por agradar a los demás. Entramos entonces en el proceso de transformación para el eneatipo 2. Ya entendemos que el descentramiento es un momento de gran dificultad y muy oscuro para la personalidad de un individuo, pero que también invita a uno, ¿no?, a poder reconocer ese patrón disfuncional y contraproducente, a empezar a hacer verdaderos cambios a partir de este reconocimiento, ¿no?, a entrar en un proceso de transformación y desarrollo personal. Para el eneatipo 2, la base de inicio, ¿no?, de su proceso de transformación nace de entender de que ni todo el amor del mundo puede llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. Y a partir de ahí podemos entender todas las recomendaciones que le hace el eneagrama para iniciar este proceso de transformación. Es así donde se le recomienda, por ejemplo, empezar a cultivar el amor propio. Dejar, ¿no?, de entregarse tanto en la ayuda, a veces hasta automática, ¿no?, a los demás, y empezar a priorizarse más a sí mismo, empezar a amarse a sí mismo, conocerse a fondo a sí mismo y amarse tal como es. Debe empezar a aprender a amar conscientemente, ¿no? Empezar a diferenciar esto de el querer y el amar. El querer siempre nace desde una necesidad, de un vacío. Te quiero te quiero porque te necesito, te quiero porque quiero que llenes un vacío que hay en mí. Por el otro lado, el amor nace del ser y nace desde la abundancia, desde la completitud. Nace desde esta sensación de que tengo tanto amor para ofrecer que lo comparto con los demás. Y en ese compartir, en ese dar amor, ya estoy recibiendo, ya que el amor verdadero se recibe cuando se da. Otra recomendación muy importante que se le hace a estas personas es que aprendan a estar solos. Estas personas crean relaciones, ¿no?, de codependencia con los demás, pero por su gran miedo a la soledad. Son personas que cuando están solos sienten, ¿no?, esta sensación negativa de soledad, ya que los contacta con su herida de nacimiento, con su sensación de abandono. Entonces es natural que cuando empieces a estar solo sientas, ¿no?, esta sensación negativa de sufrimiento, pero tenés que aprender a estar solo, tenés que aprender a amarte a ti mismo. ¿Para qué? Para ser tu mejor amigo. Vos vas a ser la persona más importante para vos en tu propia vida. Deben empezar también a hacer más consciente todo el esfuerzo que hacen para
agradar y ayudar a los demás. Y dejar de dar tanto valor a cómo te perciben los demás. Una, porque es imposible agradar a todo el mundo. Y dos, porque por más que te quieran, muchas personas no son tan efusivas a la hora de mostrar su agrado o su cariño por los demás. Otra gran recomendación que se le hace a este eneatipo es dejar de ayudar a los demás y dejar de entrometerse en la vida de los demás. Tiene que empezar a ser más consciente de los motivos por los cuales ayuda o busca ayudar y a entrometerse tanto en la vida de los demás. Debe empezar a reconocer este patrón egoico disfuncional que ayuda interesadamente para tener esa retribución de amor y así alimentar su orgullo. Tiene que reconocer que ha creado en estas relaciones de dependencia vínculos tóxicos. Debe empezar a ocuparse más de sí mismo, de sus problemas y de sus necesidades. Y debe ayudar a los otros solo si los otros le piden ayuda. Y también es muy importante que si no siente que debe ayudar, sepa decir que no, sepa que puede priorizarse a sí mismo. Y relacionado con lo anterior, otra recomendación muy importante es que empiece a saber pedir ayuda a los demás. Como es una persona tan orgullosa, no le gusta pedir. Siente que los demás deben ayudarlo sin que él lo pida, como él lo hace. Y no es así como se relacionan las personas. Entonces debe empezar a dejar de lado su orgullo y si así lo siente, debe pedir ayuda a los demás y no esperar que los demás estén ahí para atenderlo y ayudarlo sin que él lo pida. Tiene que empezar a ser más consciente de sus propios límites, reconocer, ¿no?, que es una persona normal y que tiene límites sobre todo físicos, emocionales y mentales y que necesita descansar, que no puede con todo. También es importante que empiece a ser más honesto con los demás, ¿sí? Dejar de halagar y adular sistemáticamente a todos para agradar. Debe empezar a alabar y a ser cumplido solo si lo siente genuinamente. También es importante que empiece a soltar un poco toda esta adicción al amor y al placer que tiene. En la vida también existe el dolor, el sufrimiento y la frustración y es importante que contacte con esto. Y finalmente, debe internalizar que el orgullo es una sensación que compensa este sentimiento de no ser deseado. Entonces, así comprender que a más orgullo, soberbia y prepotencia siente, es porque esta sensación de no ser deseado es más y más grande. Entonces, ahí es donde debe empezar a comprender que para ser amado no tiene que ser el mejor y el más grande en todo. La gente, las personas, lo van a amar tal como es. Debe mostrarse más humilde y vulnerable. Debe dejar de caer tanto en esto de inflar constantemente su propia imagen y aceptar sus errores, aceptar las críticas de los demás y entender que en realidad no es tan grande, tan importante como creía, sino que es una persona más, es una persona normal. En cuanto al centramiento, se le recomienda que tome las características luminosas del eneatipo 4 y el eneatipo 8. Al centrarse el eneatipo 4 y contactar con el lado luminoso de este eneatipo, va a contactar principalmente con esta introspección y autoconocimiento. Va a empezar a conocerse mejor a sí mismo, va a empezar a entender cuáles son sus propios deseos y necesidades y así, desde este reconocimiento, va a poder amarse a sí mismo tal como es. Al centrarse al lado luminoso del eneatipo 8, empieza a poder compartir con los demás desde la ternura y la inocencia. Empieza a aprender a perdonarse a sí mismo y a perdonar a los demás. Y a su vez conecta con la fortaleza de este eneatipo y se vuelve una persona más independiente de los demás e incluso más libre. Y es así como finalmente, después de este proceso de autoconocimiento y de desarrollo personal, este proceso de transformación, logran entrar en contacto con las características luminosas de su ser esencial. Es así como desarrollan, por ejemplo, el altruismo, ¿no? Esta capacidad de dar y brindarse a los demás porque también me hace bien a mí el hecho de dar.
¿sí? Y de dar un servicio, algo que para los demás es positivo, es beneficioso. Tiene un impacto positivo no solo en mí, sino en los demás. Son personas con una gran capacidad de amabilidad y hospitalidad, capaces de amar a los demás incluso en los momentos más difíciles. Son personas de una gran atracción, ya que al sentirse bien consigo mismas, son como un imán para los otros, ya que los otros se sienten muy bien cuando están a su lado. A su vez, se alegra mucho por la alegría y felicidad de los demás, incluso si él no está presente, si esta felicidad no tiene nada que ver con él. Son personas con una gran empatía, ¿sí? Pueden ponerse en el lugar del otro y saben cómo hacer sentirlo muy bien, muy confortable. Y son personas de una gran generosidad, ya que desde esta sensación de abundancia interna entienden que cuando más dan, más reciben. Son personas que han desarrollado una gran independencia. Se sienten libres, ya no dependen de los demás para ser feliz. Es así como empiezan a vivir relaciones más sanas, ¿sí? Y con más desapego a las cosas. A su vez, son personas que desarrollan este profundo respeto por los demás. Dejan de ser tan paternalistas, tan entrometidas y dejan que los demás vivan su vida. Eso sí, él está ahí si alguien lo necesita. Y son personas que han desarrollado una gran vocación de servicio. Ponen su vida a servicio de los demás. Les gusta ser útiles para los demás y los demás saben que pueden contar con ellos cuando lo necesiten. Es así como desarrolla estas tres grandes cualidades o características de su ser esencial, que son el amor esencial, ya que se ama a sí mismo, ama a los demás y ama al mundo tal como es, teniendo siempre algo bueno para dar. Desarrolla la humildad, que es esta sensación de pensar menos en sí mismo, sintiéndose completo y lleno tal como es y poniéndose al servicio del momento presente, teniendo esta profunda comprensión de que en realidad es la vida quien se manifiesta a través suyo. Y finalmente desarrolla la libertad. Siente que nada lo ata y nada lo esclaviza. Es independiente y es libre de ser como verdaderamente es. Es así como terminamos la descripción del eneatipo 2. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Si es así, denle like, suscríbanse y déjenme cualquier comentario que crean necesario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.